El Sony X77L es un modelo del 2023 de gama de entrada, es un Smart TV 4K LCD, el cual tiene panel ADS en ese tamaño de 55 pulgadas y también en el de 65 pulgadas. Aún no he podido corroborar el resto de tamaños, pero es probable que por ejemplo el de 50 pulgadas tenga panel UVA. Este modelo tiene tecnología de retroiluminación LED directa básica sin función de atenuación local. El rendimiento en la mayoría de escenas oscuras es terrible, aunque el comportamiento es algo extraño, porque en algunas escenas el resultado en cuanto al nivel de clouding y resplandores de luz es muy aceptable y tolerable, pero en otras escenas es simplemente detestable, muy molesto y muy distractor, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, porque en rango dinámico estándar el resultado es un poco menos molesto. El rendimiento con escenas que tienen mucha variedad de color es bueno. Este modelo no es compatible con Dolby Vision y tampoco con la tecnología de color Triluminos característica de la marca Sony, y la cantidad de brillo no es que sea muy alta, pero aún así la experiencia es muy buena. Los colores lucen muy precisos. Este modelo tiene la tecnología Live Color, la cual permite un poco más de saturación. La experiencia de alto rango dinámico con las tecnologías HDR10 y HLG es buena con un buen nivel de detalles, aunque a diferencia de los modelos X90L y A80L, por ejemplo, de la misma marca, las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden añadir o quitar de forma manual. El escalado de imagen de este modelo es bueno, el contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma nítida. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises es buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante cuando decidas ver contenido con mucho volumen de color, como por ejemplo deportes. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla me parece que es decente. Los ángulos de visión de este televisor no son perfectos, pero son buenos, y eso se debe al hecho de tener panel ADS, por lo cual los colores no pierden tanto volumen al observar la pantalla desde un ángulo amplio. El manejo del movimiento de este modelo es muy bueno porque permite reducir considerablemente, de forma manual o automática, la cantidad de efecto de vibración o conocido como efecto Judder, sin generar demasiados artefactos. En cuanto al apartado gaming, debes saber que este modelo no cuenta con tecnologías avanzadas, es decir que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Para poder obtener los menores y por ende mejores tiempos de input lag, debes activar sí o sí el modo juego, el cual se puede activar de forma automática si conectas tu consola al puerto HDMI número 3. El resultado de este modelo en esta área es más que bueno para casi cualquier gamer. Y aunque este televisor no cuente con tecnologías gaming avanzadas, me parece que el rendimiento general en cuanto a calidad gráfica, nivel de detalles y manejo del movimiento es bueno. Nunca noté efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, y el efecto ghosting que se puede percibir es muy leve y para nada molesto, ni siquiera con videojuegos que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos. En cuanto al apartado Smart, debo decir que el diseño del control remoto me gusta porque es pequeño, relativamente ergonómico y con buena ubicación de teclas. El sistema operativo es Android con capa de personalización Google TV. La fluidez no es la mejor, pero considero que es más que aceptable. Este modelo tiene soporte para búsqueda por medio de comandos de voz, pero no cuenta con la función manos libres. La función de compartir pantalla está disponible, pero no es compatible con Multiview ni Picture in Picture. Y la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, con la posibilidad de poder instalarle archivos APK en caso de requerirlo. En cuanto a las entradas, este modelo tiene un puerto para el cable de antena de aire, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos USB 2.0, un puerto de 3,5 mm, un puerto para el cable digital óptico y tres puertos HDMI 2.0, aunque la característica EARC o canal de retorno de audio mejorado pertenece a la tecnología HDMI 2.1. En cuanto a sonido, debo decir que la potencia está bien, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. El rendimiento es bueno en cuanto a nitidez, pero debo decir que el nivel de distorsión puede ser levemente perceptible al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, aunque aún así no considero que sea algo extremadamente molesto.
En la descripción te dejo el link al video donde expongo la review más completa y detallada de este modelo. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.